Claro está que al leer el título vos vas a preguntarte qué cosa es un espíritu guerrero en el siglo XXI. Tengo que responderte que no se trata de esto de matemática, por lo tanto no hay una cifra concreta, una cifra exacta, una solución, como te digo, de manera contundente o inapelable desde el punto de vista de la comprobación racional. Esto es espiritual, y lo espiritual, si no se sujeta a lo espiritual, no tiene traducción. Por eso, la persona altamente capacitada desde el punto de vista intelectual es la peor lectora de la Biblia, porque trata de intelectualizarla, y desde lo literal la Biblia en muchos casos dice cosas que son casi increíbles. Al leer el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y desde los versos 32 al 35, no lo voy a leer yo aquí, nos encontramos con un enfermo crónico llamado Eneas, que sufría una parálisis de 8 años. Bueno, el poder de Cristo lo sanó, recobró su salud, tuvo que levantarse y hacer su cama, y solo por verlo, ciudadanos de 2 regiones, Lida y Sarón, se convirtieron al Señor. Hay enfermedades crónicas que nos hacen tanto daño físicamente y que de alguna manera promueven nuestra muerte espiritual. Eneas tenía 8 años de no poder moverse, ni caminar, ni subir, ni bajar por sí mismo, siempre dependiendo de la aceptación o del rechazo de los demás. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, en el verso 25, nos encontramos con otra enfermedad crónica. La mujer con flujo de sangre desde hacía 12 años. Luego, en Marcos 9:21, tenemos al joven muchacho epiléptico y esquizofrénico a quien el espíritu mudo lo sacudía en el fuego, en el agua, lo golpeaba y lo laceraba desde niño. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, los versos 1 al 7, nos encontramos con un pobre hombre que hace 38 años está enfermo y que por falta de ayuda no puede llegar a ser sanado. El ciego de nacimiento de Juan 9:1 puede volver a ver, y el cojo de nacimiento, limosnero por la fuerza, nos demuestran la calidad de vida que actualmente tenemos. Nosotros dejamos que la enfermedad se haga crónica por muchas razones: falta de dinero, falta de medios, falta de ayuda, falta de consideración, falta de conocimientos y aún, te diría, falta de diligencia. Y el mundo nos responde que todo esto tiene un precio. Sin embargo, cuando confesamos que nuestra enfermedad espiritual se ha hecho crónica, pese a encontrarnos en una búsqueda minuciosa de Cristo, es entonces cuando Él exige de nuestra fe para darle todo el lugar, toda la honra y toda la autoridad para obrar en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra congregación, sea cual fuera.
Porque él, el novio, estoy hablando de Cristo, no viene a casarse con una enferma, renga, ciega, anémica, vieja o limosnera, ni mendiga. Él viene a casarse con la mujer más hermosa, aquella que ha podido dejar a Cristo, su novio, hacerla a su manera. Es a esa iglesia y a esa vida que Jesucristo permite que con solo tocarle con un dedo de los 20 que tenemos, poder dejar de ser anémicos y debiluchos. Es, como te digo, es el que permite que seamos libres de todo espíritu mudo y atormentador, tan solo si podemos creer. Si podemos creer. Y si podemos creer, es que nos sana cuando queremos ser sanos. Es el que nos permite volver a caminar, a ver, a erguirnos y aún a ser limpios si descendemos a lavarnos en el tanque del enviado. Es el que permite que tengamos toda bendición cuando dejamos que unja nuestros ojos con el colirio de la realidad de este mundo como el barro, pero con la sustancia de su Espíritu Santo. Con eso es que Jesús quiere liberarnos de toda enfermedad crónica espiritual, no por ganancia, no por retribuciones, y mucho menos por premios visibles o aún ocultos. Jesús nunca vendió sus milagros ni ofertó su salvación. Jesús y sus discípulos dieron la bendición de salud física y espiritual cuando aquellos que la necesitaban decidieron creer, decidieron acercarse a Cristo, tocarlo, oír su voz y recibir lo que fuera de él. Y esta, aunque te parezca mentira, es la necesidad de mucha iglesia hoy. Y esta es la prioritaria necesidad de cualquier vida que se siente como la mujer que sangraba, o como el ciego y cojo de nacimiento, o como el atormentado con el espíritu mudo, o como aquel que hacía 38 años que no recibía nada. Para todos aquellos, el Señor solo dijo esto que recoge el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 23. Dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dios habló repetidamente a los dirigentes de Israel sobre la fe y el temor. Se les dijo firmemente que confiaran en Dios y que no mostraran temor hacia otros dioses o hacia sus enemigos. Dijo: sed fuertes y de mucho valor, no temáis a los dioses de los amonitas. Esto lo dice en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, y también en el libro de los Jueces, capítulo 6, verso 10. Como el aceite y el agua, la fe y el temor no se pueden mezclar. No se mezclan. Si empezamos con fe y la expresamos resistiendo al diablo, nuestro enemigo huirá de nosotros. Eso leemos en la carta de Santiago, capítulo 4, verso 7. Si aceptamos el miedo, los poderes de la oscuridad, el diablo y sus demonios, nos esclavizarán
y la fe huirá de nosotros. Es así de sencillo, así de complicado también. Satanás busca engañarnos, ya sea por medio de esconder la verdad o tomando una parte de la verdad y llevándola demasiado lejos. Con respecto a los demonios, le gustaría que nosotros pensáramos que son inactivos o que ni siquiera existen. Se sigue diciendo que esa es la mentira que mejor le ha salido al diablo, hacernos creer que no existe. O que también pudiéramos ver a un demonio detrás de cada problema de nuestra vida. Esa es la sobredimensión del tema que nos lleva desde la incredulidad sin paradas intermedias hasta el misticismo irracional desde el punto de vista espiritual, no intelectual. En los últimos años, algunos han hablado tanto, pero tanto, de los demonios, que mucha gente ha sido arrastrada por un gran temor. Y entonces, en lugar de verse libres de sus problemas, ellos tienen el peso añadido de lo que podríamos denominar como el horror. Cualquier doctrina o enseñanza puede ser dañina o peligrosa si se sobreenfatiza demasiado o se enseña de una manera que no es la verdadera con relación a lo que dice la Biblia. Recuerdo que una señora, años atrás, estaba a punto de volverse loca por temor a los demonios. Se convirtió en una persona muy temerosa tras sentarse durante una semana entera bajo la enseñanza de cierto evangelista. La enseñanza que ella escuchó la llevó a creer que su casa estaba llena de demonios, que cada habitación, armario o sala tenía demonios escondidos que estaban esperando allí para salir de pronto y dañarla. Se necesitaron un par de semanas de enseñanza clara de la Biblia para sacarla del miedo y volverla a llevar a un lugar de fe, con responsabilidad, con prudencia, con respeto para con el enemigo, que no es débil, pero no con temor. Todo lo que necesitamos es conocer la verdad. Y después de haber conocido la verdad, poder disfrutar de vivir en la libertad que esta, la verdad, proporciona. Como esa señora, son muchas las personas que tienen miedo de los demonios porque creen que ellos poseen poderes o características que en realidad no tienen. Satanás y sus demonios, primero, no saben todas las cosas. Segundo y muy importante, no pueden leer nuestras mentes. O sea que no saben cómo reaccionaremos a los pensamientos o a los sentimientos que pongan en nuestras mentes o corazones. Ellos pueden observar, hacer una especie de libro, digamos, de control de nuestras reacciones, y de allí entrar en hipótesis o conjeturas de cuáles serán esas reacciones nuestras, pero no lo saben por haber incursionado en nuestra mente. No pueden entrar. No pueden entrar. Ellos tienen que esperar y ver lo que hacemos. En ocasiones pueden familiarizarse con nuestros patrones de comportamiento, es cierto, pero no pueden prever o determinar específica y puntualmente cuáles serán nuestras acciones. Satanás, fíjate,
muy ciertamente, no previó el resultado, por ejemplo, de su ataque contra Job. Y mucho menos esperó que la victoria le llegara a ese hombre llamado Jesús a través de la cruz a la cual él casi se ufanó de haberlo llevado. De haberlo sabido, jamás lo hubiera crucificado o lo hubiera hecho crucificar. Hay algo sumamente importante que tenemos que saber sí o sí. Los poderes demoníacos no pueden estar en todas partes durante todo el tiempo. Ciertamente se sintieron muy molestos de estar, por ejemplo, alrededor de Jesús. También abandonaron rápidamente la escena cuando se enfrentaron con los apóstoles en el libro de los Hechos. Los demonios ostentan alguna forma de poder, y eso es muy verdad, eso es cierto, pero de ninguna manera se los debe considerar todopoderosos. El único todopoderoso es Dios. El único todopoderoso es Dios. El único todopoderoso es Dios. Cuando David, fíjate, ¿no? Cuando David cantó canciones al rey Saúl, el espíritu malo que lo molestaba se apartaba. O sea que la alabanza y la adoración poderosa del Señor lanzan fuera las fuerzas demoníacas. No es toda música llamada cristiana la que consigue eso. Eso quiero ser puntualmente claro, para evitar confusiones. No es que vos vas a una librería o a una, no sé cómo se llamará en tu país, en tu patria, los lugares donde venden material cristiano, y te compras 2 o 3 CD de los mejores cantantes, y suponés que ya con eso corres a todos los demonios y diablos de tu casa. No, porque acá estamos hablando de alabanza y adoración con música o letra o lo que fuere, o canciones ungidas, y no todo lo que se vende como música cristiana es ungida. Vos lo sabemos perfectamente todo eso. Aún los creyentes nuevos, cuando se someten a Dios, pueden hacer que el enemigo huya. De hecho, las características de arriba pertenecen solamente a Dios. Es decir, solamente Dios es omnisciente, o sea que lo sabe todo, omnipresente, eso significa que está presente en todas partes al mismo tiempo, y omnipotente, o sea que es todopoderoso. Solamente Dios cubre esas 3 cualidades o calidades. El diablo y sus demonios puede atacarnos. Sin embargo, no pueden entrar en nuestras vidas a menos que les abramos la puerta por el camino de la duda, por el camino de la desobediencia o por el camino del engaño, ni hablar del pecado. No poseen los atributos del Dios Todopoderoso. De hecho, el enemigo no es un obstáculo para un cristiano informado, uno que esté caminando en fe y en obediencia. Entre más pronto aceptemos esta verdad, más rápido nos apartaremos del temor para entrar en la fe y de la derrota para entrar en la victoria. Estos son, ciertamente, muy ciertamente, principios básicos para la vida cristiana victoriosa. Nuestra victoria sobre los poderes diabólicos está señalada claramente en la Escritura. Uno de los versículos clave, o al menos que yo considero clave, y no soy el único naturalmente, se encuentra en la carta de Pablo a la iglesia de Colosenses.
En el capítulo 2 y verso 15 dice Pablo, Dios desarmó o derrotó a los principados y poderes, a los espíritus demoníacos que gobernaban, los exhibió públicamente. Dios obtuvo la victoria a través de Cristo y de su cruz. Pues fíjate que en este pasaje se nos dice que Dios ha desarmado y ha derrotado a los poderes de los espíritus del mal que gobiernan al mundo. Y esto se refiere a los demonios poderosos que forman parte de las fuerzas de Satanás. Se les privó de sus armas y de su autoridad. Ahora no tienen defensa y han sido degradados. Bueno, este es un cuadro muy vívido de un desfile de la victoria en el que el enemigo derrotado es expuesto a la vergüenza pública. Es una victoria que fue ganada por Jesucristo en el Calvario cuando fue crucificado. La derrota significa la redención de la autoridad. Y si no, escuché esta historia que leí en alguna oportunidad en un excelente trabajo al respecto. Vos sabés, a propósito voy a decirte algo, yo no suelo mencionar los autores de libros o predicadores de los cuales por allí repito algo, digo sí que estoy repitiendo algo que escuché de otro, pero no doy los nombres porque hay mucho prejuicio dentro de nuestros grupos de hermanos. Durante mucho tiempo, ahora ya no es así, gracias a Dios, decir que estábamos tomando para una predicación o para un estudio algo nacido de un libro, de un trabajo, de una predicación de Watchman Nee, por ejemplo, era motivo de rechazo en muchas congregaciones, que lo consideraban, mira, de todo, hasta un no convertido haciendo orientalismo por su procedencia, encima de Watchman Nee, un pionero en muchas cosas que hoy estamos estudiando como nuevas. Si a eso lo llevo a gente más actual, hay gente muy bien vista que no merecería estar tan bien vista conforme a lo que está diciendo, y gente muy mal vista a la cual hay que escuchar porque está diciendo verdades. Me falta un solo detalle. Pregunta por mí. Y por ahí vas a tener respuestas que quizá te saquen de mi web, te saquen de mi página, de mis trabajos y demás, por temor a estar en manos de un falso maestro, hereje o lo que fuere. Es muy difícil esto. Por eso prefiero no hacer nombres. Te doy los conceptos. Porque de última no estoy robándole material a esa gente. Porque el material siempre viene del Espíritu Santo. Usa a esa gente, me usa a mí y mañana te usa a vos. ¿Con qué cara cualquiera de nosotros va a ir a reclamar un copyright, o sea, un derecho de autor sobre algo que nos dio el Espíritu Santo? ¿Con qué cara? Bueno, con la cara que hemos visto en más de un caso. Lo hay. Entonces, te decía que esto que te voy a contar, lo leí en un trabajo que hizo esta persona, y en este pasaje dice que hay un tema, una cosa que tiene que ver con un cuadro muy vívido de un desfile, de una victoria sobre un enemigo derrotado al que está expuesto a una vergüenza pública. Está, digamos, es lo mismo que se está comparando con lo de la victoria de Jesús en el Calvario. Dice así, que en el acorazado Missouri, 30 años atrás, un general japonés de apellido, o nombrado Toj, T-O-J, Toj, se rindió al general MacArthur de los Estados Unidos. Y dice que la ceremonia de rendición tuvo lugar en 1946 en la bahía de Tokio. Los japoneses ya habían sido derrotados por las fuerzas militares aliadas después de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Y dice que la ceremonia fue bastante dramática.
porque el general Tog subió a bordo del acorazado Missouri vestido con su uniforme de gala, y con él estaban hombres de alto rango, tanto del gobierno, ¿no?, como de los círculos militares. Llegó él allí como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas japonesas. Entonces el general MacArthur subió al barco con los hombres representantes del gobierno de Estados Unidos y a las Fuerzas Armadas de su país. Era un encuentro personal ese, de cara a cara entre MacArthur y Tog. MacArthur se acercó y procedió a hacer lo que en estos casos formales y protocolares se debe hacer. Le arrancó al general japonés todas las medallas militares, todas las cintas y las condecoraciones que tenía el general Tog. Después agarró y arrancó los emblemas de autoridad que llevaba en los hombros. O sea que quedó reducido Tog a un hombre no solamente derrotado, sino también degradado, sin poder ni autoridad. Más tarde, todos sabemos la historia, Tog fue ejecutado por crímenes de guerra. Pero la ceremonia de rendición fue finalizada por el general Tog, el propio japonés, cuando tomó su espada, la que llevaba en un costado, y se la entregó al general MacArthur. Cuando Tog se rindió, no era solamente su propia derrota personal. Todas las fuerzas combinadas de aire, ejército, marina y militares en sí de Japón se rindieron y quedaron desprovistas de poder en la actitud y la degradación pública de ese general. Fue un momento de victoria y de triunfo para los Estados Unidos y sus aliados, pero también fue una derrota y rendición total para los generales japoneses y para sus tropas. O sea, la guerra en sí había sido ganada. Bueno, esto, exactamente esto, puntualmente esto, decía este texto que estuve leyendo, fue lo que sucedió en el Calvario. Satanás y todos sus demonios fueron totalmente derrotados, fueron expuestos a un despliegue abierto de vergüenza y degradación en aquella mañana de lo que nosotros llamamos el domingo de resurrección. Las palabras del himno famoso, ese himno de Robert Lowry, cuenta la historia de una manera muy hermosa, porque dice: de la tumba se levantó con un triunfo poderoso sobre sus enemigos, se levantó victorioso del dominio tenebroso y vive para siempre con sus santos para reinar. Se levantó, aleluya, Cristo se levantó. Es una letra, obviamente, que sale de una traducción, por lo tanto no tiene la rima que sí tiene en el inglés, que es el idioma original en que fue escrito. Claro, Cristo ahora sostiene en sus manos para siempre las llaves del infierno y de la muerte, y las sostiene porque venció al pecado, venció a Satanás, al pecado y a la muerte. Fue totalmente triunfador sobre el diablo, sobre los principados y sobre los poderes. O sea, ganó todo. Y no solamente fue su victoria, sino también fue la nuestra. O sea, aquella victoria del general MacArthur no solamente fue para él, fue una victoria para todo el pueblo que él representaba, en este caso de los Estados Unidos y sus aliados. Bueno, la victoria de Jesús, obviamente el autor que estuve leyendo es un autor americano y da este modelo porque es la victoria de su patria, de su país. Cabe para cualquier país que haya tenido conflictos bélicos, guerras, de las cuales haya salido o victorioso o derrotado. Es lo mismo. O sea, lo que trato de explicar a través de este ejemplo es exactamente lo mismo para uno o para otro. O sea, la victoria de Jesús es la misma para todos nosotros los que lo amamos y lo servimos. Él murió avergonzado
para que pudiéramos vivir nosotros victoriosos. Tenemos que verlo, tenemos que conocerlo, tenemos que caminar a la luz de esa revelación. Es nuestra clave para la vida cristiana victoriosa. La victoria significa un cambio en la autoridad. Por eso es importante saber que cuando el diablo fue derrotado, también lo fueron todas sus fuerzas demoníacas. No tienen autoridad ni poder sobre nuestras vidas, excepto el que nosotros les permitamos que tengan. Y cuenta la misma historia, de la cual saqué la otra anécdota, que un sargento, también del ejército de los Estados Unidos, que fue internado en un campo de prisioneros de guerra japonés, después de que el Japón se rindió, el general japonés, que estaba a cargo del campamento de prisioneros, mantuvo su mando. Esperaba que un oficial de alto rango de la fuerza de los Estados Unidos llegara y se hiciera cargo del mando, entregarle la rendición del lugar. Y entonces iba a aprender que un general derrotado tiene menos autoridad que un sargento, si el sargento pertenece al ejército que ha ganado la guerra. Al escuchar la rendición, el general de Japón, el sargento informó rápidamente al general japonés que él y sus hombres se iban a hacer cargo del campo. No hizo falta que esperaran, Con la firma de los papeles de rendición, el cambio de mando alcanzó hasta el soldado de rango más bajo. Incluso un sargento del ejército podía tener el mando sobre un oficial de alto rango si ese oficial era miembro de las fuerzas derrotadas. Este, que es un cuadro de la historia, que después en otro orden podemos evaluar como quieras, como se crea oportuno, es un cuadro de lo que de alguna manera, un cuadro poderoso te diría, de lo que es la autoridad del creyente. Es nuestra cuando nos colocamos bajo la dirección de nuestro Señor Jesucristo. No sé si me entendés a dónde voy o cómo te lo estoy explicando para que puedas entenderlo. Cuando estamos bajo autoridad, es cuando podemos actuar con autoridad. ¿Y sabés a qué autoridad me refiero? No estoy diciendo jerarquías, estoy diciendo autoridad. El triunfo de Cristo sobre Satanás en la cruz del Calvario significa que nosotros también poseemos ese mismo mando. Todo cristiano que vive bajo la autoridad de Dios, todo cristiano que vive bajo la autoridad de Dios, tiene derecho a asumir el mando y a tomar su parte del mundo. Tiene la autoridad y el derecho legal de decirle al diablo y a sus demonios a dónde tiene que ir y lo que tiene que hacer. Se nos enseña que resistamos al diablo y que después veamos cómo huye. Pero Santiago utiliza un término militar para explicar esta verdad en su carta. Porque él dice, por lo tanto, Santiago 4:7, por lo tanto, someteos a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. La palabra someterse, que se usa para someterse a Dios, significa colocarse bajo o venir bajo una autoridad. Es decir, obedecer totalmente al Señor. Cuando nos colocamos bajo la autoridad, podemos permanecer y resistir firmemente al diablo y a sus demonios. Cuando lo hagamos, se volverán asustados y saldrán corriendo, pero antes de resistir combatiendo al enemigo, tenemos que someternos a nuestra autoridad. En ningún sitio de la Escritura se dice que Jesús se enfrentó con el poder diabólico con miedo o con temblor. De hecho, fue una manera muy distinta. Fueron los demonios los que gritaban de temor. Dice, había un hombre en la sinagoga con un espíritu malo y gritó, déjanos en paz.
¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Está hablando un demonio. Marcos capítulo 1, versos 23 al 41. Otra, cuando Jesús saltó a tierra se encontró con un hombre endemoniado y cuando éste vio a Jesús dio un grito terrible y cayó aterrorizado delante de él. Gritando a voz en cuello le dijo, ¿qué quieres de mí, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por favor, te ruego que no me atormentes. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Legión, contestó, porque millares de demonios habían entrado en el hombre y los demonios le suplicaron repetidamente que no les ordenara salir de esa región. Esto está en Lucas capítulo 8, versos 27 al 32. Y en Santiago 2:19 dice, ¿creían que hay un Dios? Bueno, sí, pero recordemos que también los demonios creen, tan fuertemente que tiemblan de terror. Santiago. O sea que es interesante notar que la palabra griega para temblar es la palabra friso, con doble S, friso, y significa temblar o tener escalofríos de terror y de horror. Se refiere a la clase de miedo que hace que el pelo se nos erice, se paran los pelos de punta, dice el... Bueno, eso es. Pero no fue Jesús el aterrorizado por la presencia de los demonios. Fueron los demonios los que se quedaron aterrorizados de miedo por el poder y la presencia del Señor. Sabían que Él había venido a privar a Satanás de su poder y de su autoridad. Entonces, después de su resurrección, Jesús expresó claramente esta verdad con las siguientes palabras recogidas en el Evangelio de Mateo capítulo 28, versos 18 al 20. Todo poder en el cielo y en la tierra me ha sido dado. Por lo tanto, id y haced discípulos en todas las naciones y aseguraos de este. Estoy con vosotros siempre, aún hasta el fin de los siglos. La palabra poder, en el pasaje que leí, significa poder para gobernar, adquirir autoridad y tener dominio. Ahora bien, si Jesús tiene todo poder y autoridad, eso significa que el diablo no tiene ninguno, porque él dice que tiene todo poder y autoridad. A través de su muerte en la cruz, Jesús destronó al diablo y le quitó el aguijón de la muerte. Jesús señaló con firmeza esta verdad nuevamente a su apóstol Juan en la visión celestial. Le dijo, no temas, yo soy el primero y el último, he estado muerto, pero mira, estoy vivo para siempre. Tengo las llaves, es decir, la autoridad, sobre la muerte y la tumba. Eso lo leemos en Apocalipsis capítulo 1, versos 17 y 18. Los discípulos de Cristo tienen dominio sobre los demonios. No solamente Jesús tiene todo poder y autoridad, sino que también ha dado, ha delegado, ha transferido ese poder a sus discípulos. Ojo, a sus discípulos de todas las épocas. Porque dice, los 70 discípulos regresaron con gran alegría. Señor, dijeron, aún los demonios se nos someten cuando utilizamos tu nombre. Jesús les dijo, sí. Yo he visto a Satanás cayendo del cielo como un rayo relampagueante, y os he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo. Tenéis poder para pisotear debajo de vuestros pies a los escorpiones y a las serpientes, poderes demoníacos, y nada os dañará. Lucas capítulo 10, versos 17 al 20. Y finalmente el texto muy conocido de Marcos 16-18. Estas señales seguirán a aquellos que crean. Utilizarán la autoridad de mi nombre para arrojar fuera demonios, etcétera, etcétera. Pero fíjate esto, las señales siguen a los que creen. ¿Cuántos que dicen creer han viajado kilómetros y kilómetros en búsqueda de señales? La Biblia dice que las señales los seguirán a ellos si creen.
antes de creer tendremos que ver? ¿O tendremos que ver? ¿O tendremos que creer simplemente para después ver? Bueno, a la luz de los pasajes que he mencionado, está claro que no tenemos razones para temer a los poderes demoníacos. Su poder y autoridad les han sido arrebatados. Son ellos los que tiemblan en presencia de los auténticos hijos de Dios cuando éstos permanecen fuertes en la victoria del Calvario. Consideremos ahora cómo poner en acción la verdad de la palabra de Dios, porque los principios tienen que ser probados en la práctica, si no, no sirven, son inútiles. En el libro de los Números, capítulo 23, versos 21 a 24, Números, dice: el Señor su Dios está con ellos. El grito del rey está entre ellos. Dios los sacó de Egipto. Israel tiene la fuerza de un rey salvaje. Ninguna maldición puede ser colocada sobre ellos, y ni siquiera la brujería puede ser realizada contra ellos. Mirad qué maravillas Dios ha hecho por ellos. Estas gentes se levantarán como un león que no descansará hasta que haya destruido y comido a su presa. En este pasaje tenemos un cuadro que, si somos creyentes en Cristo, no podemos menos que disfrutarlo. La presencia de Dios, dice, está con nosotros, y su protección, asegura, descansa sobre nosotros. Tenemos la victoria sobre nuestros enemigos. Es de especial interés notar que ninguna maldición puede ser realizada contra hijos de Dios. Aún la brujería no tiene efecto en la medida que los hijos de Dios se sometan al gobierno real de su Dios. Si están caminando un poquito por acá y un poquito por allá, mucho me temo que la cosa no funciona así, Cuando caminamos en fe y en obediencia, ningún poder del enemigo te puede dañar. Cuando caminas en fe y en obediencia. Esta es una verdad para el pueblo de Dios de todas las épocas. Descansa sobre el principio del dominio divino. Como se dijo antes, cuando nos colocamos debajo de la autoridad de Dios, su autoridad desciende sobre nosotros. Después podemos resistir al diablo y a sus demonios en la autoridad de su nombre y por el poder de su palabra. Y dice que éstos huirán de nosotros. Hay lugares en el mundo en los que esta verdad es de gran importancia, porque muchas personas viven sus vidas completas con temor a causa de la brujería, y se los ha visto ser librados completamente de ese temor, simplemente en el nombre de Cristo Jesús. Cuando comprenden que el enemigo ha sido derrotado totalmente en el Calvario, pierden su miedo. Entonces, rápidamente empiezan a moverse en su autoridad como hijos e hijas reales en la familia de Dios. No tienen temor de enfrentarse y de derrotar a los poderes demoníacos en cualquier sitio que los encuentren. Dicen, es hermoso ver las maravillas que Dios ha hecho por ellos. En el libro del Apocalipsis, en el capítulo 5, y en el verso 11 dice: y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era de millones de millones. Las realidades que dominen nuestro pensamiento deben ser las prioridades de la eternidad y del mundo espiritual. Pregunto, ¿sos vos un cristiano en creencia, pero en realidad sos un agnóstico en la práctica? ¿Actúas
como si la hueste celestial existiera, o estás atado al pensamiento terrenal como lo estaría un pagano. Porque un día vas a morir. ¿Despreciarás las quimeras del sueño que ahora llamas realidad? Jesús atravesó las paredes en su cuerpo de resurrección. En su cuerpo de resurrección, Jesús atravesó las paredes, lo dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 36 y 37. Léelo después. Porque Él era lo sólido, y las paredes eran simples objetos nebulosos y etéreos. Las paredes. La próxima vez que vayas, si vas a un lugar todavía, a una reunión de oración, ponete a escuchar cómo oran los creyentes. En la mayoría de los casos, los hermanos presentes no parecen estar conscientes de lo que está sucediendo en el mundo invisible de lo espiritual, No. Solo un problema. Ese mundo existe. Es real y produce muchísima influencia. Dirigirse al Dios vivo sobre su trono es algo que debe infundir temor reverente. Su poder se despliega por medio del servicio de millones de ángeles. Cuando oramos, lo hacemos en la presencia de la majestad, en lo alto, rodeado de una gran nube de testigos, tal como lo dice la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y en el verso 1. Considera estas sabias palabras de Salomón, rescatadas en el libro del Eclesiastés, en el capítulo 5 de Eclesiastés, en el verso 2. Ahí dice Salomón: no te des prisa en tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo, y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Eso le corta, si me dejas usar una expresión muy vulgar, eso le corta el cotorrerío a más de uno. Cotorrerío. Sí, hay un cotorrerío cristiano. Gente que ora y habla y habla y habla y habla y habla. No está orando, está hablando. Es más, está creyendo. Porque si crees, tenés la posibilidad de decir mucho menos de lo que decís cuando no crees. O alguien todavía ignora que cuando tenés que decir algo importante bastan 4 o 5 palabras, y cuando no tenés mucho para decir pero querés de alguna manera confundir a los demás, o querés impedir que los demás se den cuenta que no tenés nada para decir, hablas y hablas. No sorprende que la Biblia diga también: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos. Eso dice Romanos 8:26. Esto no significa que tengamos que ser tímidos cuando oremos. Tenemos que hacer oraciones teniendo presente la grandeza de Dios. Fíjate, considera el Salmo capítulo 2, Salmo 2, verso 8, donde el Padre habla a su Hijo y le dice: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Nada. O sea, la oración de un ser humano puede alterar la historia, logrando que legiones de ángeles ministren en la tierra. ¿Alguien te dijo eso alguna vez? Yo te lo digo hoy. Mañana ya no podés salir a decir: yo no sabía. Sí sabes. Si realmente comprendiéramos esta verdad, oraríamos con intensidad y oraríamos constantemente. Tiene una mente tan celestial que no sirve para la terrenal. ¿Cuántas veces te dijeron eso? No te lo dijeron nunca. Pues es un cliché, un viejo cliché, o cliché, como le dicen,
de las iglesias. Tiene una mente tan celestial o tan espiritual que no sirve para lo práctico, para lo terrenal. ¿Será cierto, yo digo? Pregunto, ¿eh? Es bien cierto que se le aplica a alguien metido en un misticismo religioso, quizá inducido, por ejemplo, por las drogas. Pero sin embargo es falso cuando se le aplica a un creyente que camina en fe y en obediencia a Dios. Ahí es falso. Porque los santos con mente celestial en la Biblia cambiaron el curso de la historia. Hebreos 11:16 habla de los héroes de la fe en estas palabras. Dice, pero anhelaban una patria mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Estaremos preparados nosotros para pagar el precio por la victoria sobre nuestras ciudades de residencia? Hay un alto precio que pagar en disciplina personal, en oración y en obediencia. Entre nosotros, los que nos conocemos más a diario, familia incluso, circula una expresión muy continua. Hay cosas que no te son permitidas. Y no se trata de un decreto, de una ordenanza eclesiástica. Se trata de una madurez espiritual, donde de pronto el hombre que ayer se movía y hacía tal o cual cosa, hoy ya no puede. No es que ya no debe, no puede. Hay cosas que no te son permitidas. Nunca estaremos dispuestos a tomar la cruz, a menos que hayamos visto la eternidad y la majestad del carácter de Dios y su propósito eterno para la humanidad. Dice Hebreos 12:2, Jesús, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Estamos hablando de recompensas? Sí, no te avergüences. No me vengas con una falsa modestia. Hay recompensa. Dios lo dijo, yo lo creo. Dios lo prometió, yo lo tomo. Vos haces lo que quieras. ¿Para qué vivimos? La vida literal, terrenal, es corta. Demasiado corta para pasarla en una búsqueda ansiosa de seguridad. Tenemos identidad como criaturas singulares de Dios y seguridad como sus hijos amados. Ahora tomemos una aventura con Dios que comienza llevando el Evangelio al mundo y se extiende hasta una eternidad que estará llena de sorpresas muy gratas. Muy gratas. Porque puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. En la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino, dice, conforme a la voluntad de Dios. Pablo, escribiéndole a los corintios, después de algunos de los momentos, ¿cómo te diría?, más oscuros de su vida, dijo lo siguiente. Él expresó, por tanto, esto está en segunda carta a los Corintios capítulo 4. Segunda Corintios 4, versos 16 al 18. Dice, por tanto, no desmayamos. Aún antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Te lo repito esto porque no lo leí bien. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, como eternas. Para comprender mejor la realidad del reino invisible, veamos con mayor profundidad un aspecto de las cosas que no se ven.
la existencia y las actividades de los ángeles. Porque a propósito de esto, muchos de nosotros hemos tenido sueños o visiones relativas a tiempos venideros que no siempre coinciden con lo que se enseña desde una iglesia oficial. Bueno, una de esas visiones fue la de una hermana que lo contó así. Ella decía: el Señor me mostró una gran marea de gente de todas partes del mundo fluyendo hacia dentro del cuerpo de Cristo. Las personas que vi, decía ella, eran muy jóvenes, como de 25 años de edad a lo sumo. Detrás de ellos, en la marea, había cientos y miles de personas, padres, abuelos, niños y otros amigos, fluyendo también en la corriente detrás de aquellos jóvenes. Aquellos jóvenes fluirán dentro del cuerpo de Cristo y una nueva esperanza surgirá a través de las venas de sus padres, madres y otros, en parte cumpliendo la profecía de Malaquías, capítulo 4, verso 6. Y decía ella: yo también vi una pared que detenía esta forma o este enorme flujo de almas, las cuales están siendo retenidos y esperando tras esa pared. Hay personas que están escuchando o leyendo esto ahora mismo, a quienes Dios está llamando. Eso lo añado yo. Dios los está llamando para que rompan esa pared de la que dice esta mujer. Son personas que siempre han pensado que eran muy tímidas, o que piensan que no tienen el carácter suficiente para hacer eso. ¿Querés que te diga algo? Moisés era como una de esas personas. ¿Querés que te diga algo más? Yo era otro. Te lo dije despacito para que no se enteren. Yo era otro. El Señor está dando a esta gente ideas. Dios les ha dado ideas que alcanzarán a multitudes de personas. Y esas ideas hoy pueden parecer chiquitas, muy pequeñas, pero no lo son, ¿eh? Hay personas que vivirán y morirán sin haber nunca puesto en práctica la idea que Dios había puesto en sus corazones. Darán cuenta delante de Dios de lo que Él les había encomendado, pero que ellos no hicieron por causa del miedo. Si yo hubiera tenido miedo a jerarquías eclesiásticas humanas, no hubiera podido decir ni la cuarta parte de lo que dije en el nombre del Señor, y aquí estoy. Ahora es el tiempo de ir en contra de ese espíritu de temor que nos habla en primera persona diciendo: yo no podría, no, ¿cómo podría yo? Pero yo, esos no son tus pensamientos. Esos pensamientos te los puso el enemigo de toda justicia en tu mente. Hay otros en el cuerpo de Cristo que están escuchando o leyendo esto ahora mismo, que son intercesores, debido a que ellos han sido fieles. Dios los está llamando a mucho más que a eso. Dios los está llamando a salir de sus lugares de oración y hablar públicamente del amor del Señor y también de su justicia. No necesitan que los envíe ninguna organización estructural. Ya tienen la orden, está en la Biblia. Id, dijo Jesús. ¿A quién le dijo? Y a los que tenía al lado. ¿Sí? ¿Nada más? ¿Estás seguro? Dios los está llamando a ir mucho más allá en lo que Él ha puesto en sus corazones, a que se abran y vayan a las personas de esta manera. Entonces sus oraciones se van a llenar de una nueva pasión. Dice esa chica, esa mujer, que había visto, dice: yo vi a estas personas como en una fotografía
hombres y mujeres, jóvenes y niños, pensando que ellos han sido llamados solamente a orar porque son tímidos. Dice que ellos habían desarrollado músculos y vestían armadura. Ellos sostenían una espada que era enorme y bien afilada. Sus ojos miraban fieramente y cuando los fijaban en el enemigo eran hábiles y precisos contra ellos. Y mientras blandían sus espadas, los demonios caían alrededor de ellos y algunos morían de miedo. Mientras esto pasaba en el mundo espiritual, en el mundo material, las personas cambiaban. Los eventos cambiaban. La historia cambiaba. Hay personas que piensan que son muy tímidas y tienen miedo de ser, como normalmente se los llama, líderes. No me gusta la palabra líder, pero la empleo porque es la más conocida. Tienen miedo de ser referentes. Tienen miedo de alguna manera de ser conductores. Te reitero, yo era uno de ellos. Y hoy, por la gloria y la misericordia de Dios, ya no lo soy. ¿Mejoró mi vida? Amén. ¿Mejoró la tuya, tu vida a través de este trabajo? Amén. No fue mi idea, fue idea de Dios. Pude ser medianamente obediente para ser medianamente útil. Este nuevo contingente de personas son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros o intercesores que formarán parte de un enorme mover de Dios. Eso es lo que viene. Eso es lo que viene. Una apostasía manifiesta con un remanente con pleno poder de Dios manifestado. ¿Y dónde queda entonces el avivamiento que tantos andan predicando por ahí? No sé. A eso en todo caso que lo sigan esperando las Babilonias falsas y aduladoras. Pero mucho me temo que Dios ya no vive allí, porque Dios solamente habita en las alabanzas de su pueblo. Y alabar a Dios, hermana, hermano, no es tocar buena música o cantar lindas canciones con excelencia profesional. Alabar a Dios es obedecerle sin cuestionar, sin añadir, sin tergiversar absolutamente nada de lo que Él ha dicho. Esos son, de alguna manera, los rudimentos básicos de los cuales tiene que munirse un espíritu guerrero que pretenda tener victoria en el siglo XXI. La gran pregunta del día, que alguna vez me responderás o no, por el hecho de intercambiar, no porque sea obligatorio, es: ¿vos pensás ser uno de esos guerreros del siglo XXI? Volví a escuchar 1, 2, 3, 4 veces esto. No te digo que está todo, no lo podría decir nunca, pero hay varios elementos que si los tomás, los creés, los aceptás y los ponés por obra, te garantizan una victoria en la cual yo no tengo nada que ver. Es entre el Señor y vos. Así funciona esto. El único intermediario es Cristo. Después quedamos vasos útiles o menos útiles. Vasos para honra y bueno, también para deshonra. Mis correos: tiempodevictoria@hotmail.com, tiempodevictoria@yahoo.com.ar. En el asunto, si querés hacer algún comentario respecto a esto, pones Espíritu Guerrero siglo XXI. Así se llamaba este trabajo. Dios te bendiga. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.